Y pues para mí fue gratificante esta oportunidad, porque realmente pues en los años que llevo siempre he estado en campo y no había tenido la oportunidad de tener una capacitación como la que tuve. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. No crean los menjurjes ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas de aceite. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Gracias por seguir conectados a este proyecto que nos ha permitido llegar a cada uno de sus hogares, pero también a cada una de sus plantaciones con temas de interés para el sector palmero. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos a todos ustedes, a muchos de ustedes como invitados, y que a partir de su conocimiento y experiencia nos hayan permitido no solo motivarnos, sino inspirarnos para seguir trabajando con sostenibilidad por un aceite de palma único y diferenciado. Quiero comenzar recordándole a todos que pueden escribirnos o que sigan escribiéndonos a palmerosenaccion@cenipalma.org. Allí estamos atentos para recibir sus opiniones, comentarios. También estamos atentos para que nos sigan sugiriendo temas de interés. Recuerden que este es un programa, un podcast hecho por y para ustedes. Soy Juan Carlos Vélez, líder de formación y capacitación de Cenipalma, y junto a mi compañero Anderson Cotrino, del equipo de manejo fitosanitario de la zona central, hoy los vamos a estar acompañando en esta jornada, en el transcurso de este capítulo. Anderson, inicio preguntándote cómo estás, desde dónde te conectas. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Te saludo con gran emoción de participar nuevamente en este capítulo del podcast Palmeros en Acción. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes en su plataforma de streaming favorita. Te saludo hoy desde la calurosa ciudad de Barrancabermeja, en la zona central palmera. Bueno, qué bueno que estés allá en Barrancabermeja, Anderson, disfrutando de ese siempre agradable calor allá en la zona central. Pues hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de comenzar, ¿qué significa para ti ser un maestro palmero? Bueno, Juan, maestro palmero para mí es una persona apasionada por la palmicultura y por todo lo que hace, ¿no? Realiza acciones destacadas y siempre quiere resaltar en sus labores o en su rol. Y pues como todo maestro, inspira y motiva a las otras personas a aprender de él o ella. Qué bueno, Anderson, la verdad es que lo que me acabas de decir tiene unas palabras clave que yo siempre he notado en mis visitas a las diferentes plantaciones de las zonas palmeras del país. En primer lugar, apasionados. Yo veo mucha gente apasionada en el sector de todos los niveles operativos y me parece que eso es una característica muy importante para ser maestro palmero. Pero también dice acciones destacadas. A ratos las acciones destacadas puede que no sean las más grandes, las del mayor nivel. Acciones destacadas también pueden ser esas acciones que hacemos en el día a día, que hacemos todo el tiempo, que hacemos en nuestra labor. Y siempre tienen que ser acciones que inspiren y que motiven a otras personas a aprender. Ser un maestro palmero es esa persona, es ese referente para poder seguir, para poder mejorar. El maestro palmero es el que nos orienta a dar todo lo mejor. Hoy hemos preparado un programa muy especial, un programa no solamente bonito,
sino un programa que estoy seguro nos va a dar mucho sentido a todos en el sector. En el día de hoy queremos contarles a todos los palmeros en acción en todas las zonas que hoy les vamos a estar hablando del programa de Maestros Palmeros, liderado por la Dirección de Extensión a través de su área de formación y capacitación. La investigación de esta primera parte del podcast va a estar orientada a contarles a ustedes de qué se trata, cuál es su objetivo, cómo funciona. Así es de que hoy vamos a tener unos temas muy interesantes. Los invitamos a seguir conectados en Palmeros en Acción para que entre todos podamos responder a estas y muchas más preguntas que tenemos preparados. Bienvenidos. El área de formación y capacitación de CENIPALMA se propuso implementar un programa educativo que impulsara el desarrollo, de competencias, capacidades, habilidades para fortalecer el desempeño de los trabajadores, pero en especial que contribuyera al incremento de la productividad laboral de los operarios, es decir, de aquellas personas que son las que hacen las labores. Pero no era solamente mejorar esas capacidades, mejorar su desempeño desde lo técnico, sino que también este era un propósito que involucraba mejorar condiciones laborales y condiciones de bienestar de esos trabajadores. Y justamente ese fue el gran objetivo, o el objetivo que motivó este programa de Maestros Palmeros. Te cuento también, Juan, que dentro de la historia de este bonito programa, inicialmente comenzó en la zona oriental, con la participación de 12 empresas palmeras. Con ellas se hizo la recopilación, se hizo la captura de toda esa información acerca de los procesos de capacitación, las estrategias laborales implementadas y las condiciones de bienestar para el personal operativo. Anderson, fíjate que lo que acabas de mencionar es clave. Conocer cómo las empresas vienen haciendo esa capacitación, ese entrenamiento y cuáles son las estrategias que ponen en funcionamiento para mejorar el desempeño operativo es clave. Esa información justamente permitió establecer la línea base, la línea para entender qué era lo que sucedía y para poder establecer retos. Esos retos entendidos como oportunidades de mejora en los componentes que acabas de mencionar, y eso a CENIPALMA, a la del área de formación y capacitación, les permitió diseñar una estrategia metodológica que sustentara el programa de Maestros Palmeros. En este diseño metodológico, el maestro palmero es el actor clave para el programa. Son operarios expertos, personas distinguidas que llevan una trayectoria amplia en las labores de palma y que además cuentan con aptitudes para enseñar a otros trabajadores. Con este perfil, las empresas participantes seleccionaron cada una a un colaborador distinguido para formarse como los primeros maestros palmeros en las labores de polinización y cosecha en palma de aceite. Anderson, estos colaboradores recibieron una actualización técnica. Claro, el maestro palmero debe saber de su labor operativa. Esa actualización técnica en cómo se hace fue desarrollada en polinización y en cosecha. Pero, ojo, un maestro palmero no solamente tiene que saber hacer su labor, sino que también tiene que ser capacitado en metodologías de enseñanza para adultos, también en liderazgo. Un maestro palmero es líder, lo hablábamos ahora, Anderson, cuando te hice la pregunta, pero un tema clave, un tema que es crucial, es que el maestro palmero debe ser entrenado en estrategias o en metodologías para realizar retroalimentación efectiva, retroalimentación al equipo de trabajadores, pero esa retroalimentación que genere valor, para poder tener con esa retroalimentación efectiva equipos de alto desempeño en campo. Sin duda, este fue un trabajo muy enriquecedor. ¿Y qué mejor manera de mostrar los impactos positivos de este proceso, Anderson, que compartiendo la experiencia de Dora Nancy Sierra, a quien escuchábamos al inicio del capítulo? Dorita es la primera maestra palmera en polinización, no solo de Agricol en la zona oriental, sino que es la primera para esta palmera de polinización en el país. Y Dora nos contó qué significó para ella ser seleccionada para formarse en este importante papel dentro del proceso de la producción de la palma de aceite. No quiero ser yo, quiero que escuchemos de viva voz a nuestra primera maestra palmera sobre lo que significa ser justamente eso, una maestra palmera.
Para mí ser maestra palmera, o sea, esto me llena de orgullo de haber tenido esta oportunidad, porque quiere decir que todos estos años de mi trabajo, digo, han sido muy buenos, han dado muy buenos resultados y que estar aquí en este programa me llena de mucha satisfacción. Siempre cuando llegaba personal, yo miraba y entonces yo como que mándemelo a mí, yo quiero capacitarlo, como que sentía ese deseo de enseñar y me gusta enseñar. Esta oportunidad para mí fue muy agradable. En un futuro pues me gustaría enseñarle a todas esas personas que son los jóvenes que hoy en día pues son los que nos van a reemplazar, entonces que no pierdan ese amor por el campo, por trabajar en el campo, que es muy bonito. Qué bonito testimonio, Dora. Y pues quiero contarles que este proceso no solo se limitó a la capacitación de los colaboradores. El componente metodológico central de este proceso fue un enfoque pedagógico muy importante, el aprender haciendo. Así que una vez que nuestros trabajadores distinguidos adquirieron todos esos nuevos conocimientos o habilidades, pasaron a las plantaciones a enseñarle esto que habían aprendido a otros trabajadores sobre las labores de polinización y cosecha. Fue una semana en la cual estos maestros y maestras palmeras enseñaron, escucharon, realizaron ejercicios demostrativos, dieron retroalimentación y aplicaron todo lo aprendido. Dora nos sigue contando cómo vivió esta experiencia. Realmente lo que es el programa de Maestros Palmeros para mí fue muy bueno, porque antes los mandaban a uno a capacitar y pues realmente uno decía, y me pasó a mí, que llega la persona y ¿qué es lo que va a hacer? Entonces le dicen, haga esto y siga. Pero uno en un momento tomó la información y llega y ya se le ha olvidado. ¿Qué pasa? Con los maestros palmeros va el paso a paso, día a día. Entonces quiere decir que uno profundiza cada día. El mayor, como dicen, el mayor reto es como nosotros tener la paciencia de enseñarles a estas personas, porque muchas veces ellas son nuevas, o sea, no tienen ni conocimiento ni nada, entonces tanto es un reto para ellos como para nosotros que ellos aprendan y que les guste esta labor. Y pues más satisfactorio es cuando uno llega a una persona nueva que no ha realizado su labor y que uno la ve que entendió y que tiene las ganas de seguir adelante y que aún siguen ahí en esa labor de seguir aprendiendo y de hacer cada día mejor las cosas. Te llena uno de emoción escuchando a Dora, una trabajadora distinguida que hoy en día después no es maestra palmera, escucharla contar sobre la pasión que tiene ella por enseñar, sobre ese compromiso que tiene hacia la palmicultura, hacia lo que hace. Eso ya de por sí la vuelve una maestra palmera. Para Dora, como ustedes escucharon o como lo pudieron evidenciar, no solo el tema técnico y operativo es importante para realizar o para alcanzar los mejores resultados de todas las labores, pero en especial de la labor de polinización. Ella también nos comentó que el relacionamiento, la comunicación y el acompañamiento a los operarios juegan un papel clave. Y estamos completamente de acuerdo, pero por eso uno de los aprendizajes que ella más resalta de su proceso de capacitación, de su proceso de formación como maestra palmera, es el liderazgo. Pero quiero que escuchemos de viva voz a Dora lo que nos cuenta al respecto. Lo que sí aprendí mucho, y este programa sí va de liderazgo, de aprender cómo liderar un grupo, cómo liderar este grupo para obtener buenos resultados y que estos resultados es lo más beneficioso para nosotros y como tanto para la empresa. ¿Por qué? Porque lo que es la polinización es muy importante, porque esto es como una cadena. Si no hay una buena formación del racimo, no va a haber un buen producto. Entonces, así esto es una cadena que a todos nos beneficia. Y si yo empiezo como a inculcarle esa conciencia al trabajador que ingresa nuevo, a decirle cuál es el proceso, pues voy a tener unos mejores resultados, porque le estoy creando conciencia, qué es lo que venimos a hacer en el área del campo, que es la polinización. Aprendí cómo llegar a las personas y cómo ofrecerles una ayuda, de cómo realizar bien nuestra labor sin que ellos se sientan
como presionados, sino a darles un enfoque de motivación, técnicamente, educativamente. Interesantísimo todo lo que nos cuenta Dora, y con base en esto le preguntamos si ella consideraba importante contar con más maestros en las diferentes zonas palmeras del país, y esto fue lo que nos compartió. Para mí realmente sí, esta labor es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Entonces, muchas veces pues la persona se siente como, ay, no pude con esto, ¿no? Y lo que hace el maestro palmero es enseñarle al paso a paso. Cuando decíamos antes, vamos a dar inducción, ¿qué hacíamos? Mostrar la labor, y esta labor se hace así y háganla. Entonces se va a sentir esa presión de sí o no poderla hacer. Entonces, como maestros palmeros, entonces sí va a haber el paso a paso y la persona se va a sentir más segura de lo que está haciendo. Quiero agradecer muy especialmente a Dora su participación no solo en este capítulo, sino en el programa de Maestros Palmeros. Qué fortuna que nos ha permitido la vida de encontrar a Dora y encontrar a 3 maestros palmeros más en este camino palmero que se hayan vuelto maestros para ayudarnos a multiplicar los conocimientos, para poder movilizar estos conocimientos en labores hechas de la mejor calidad, porque el compromiso que tenemos en el sector es alto, es grande, es un compromiso no solo de productividad, sino de sostenibilidad, y es un compromiso social, es un compromiso de llevar desarrollo, de llevar bienestar pues a todas nuestras zonas. Agradecemos nuevamente a Dora. Y ahora, en esta segunda parte, quiero darle la bienvenida a un ex compañero de Cenipalma. Hasta hace poco nos estuvo acompañando y fue él quien pues lideró, estuvo al frente de este programa de Maestros Palmeros. Andrés Ulloa ahora se desempeña como director de procesos de Campo de Palmeiras, Colombia SAS, allá en la perla del Pacífico, en esa hermosa tierra. Él conoce muy bien este proceso porque, como les conté, fue él que estuvo al frente de este programa o de esta prueba piloto. ¿Y quién mejor que él para que nos ayude a profundizar? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el esquema general del programa? ¿Cuáles fueron esos resultados? También que nos permita contarle a todos cuáles son sus impresiones, sus expectativas al respecto. Andrés, qué gusto tenerte nuevamente en Palmeros en Acción. Bienvenido. ¿Y de dónde te conectas? Hola Juan, buenas tardes, un gusto saludarte. Siempre es muy grato compartir contigo y con todo el equipo de Cenipalma, quien recuerdo pues con mucho cariño. Un saludo a Anderson, un gusto saludarte. Estoy en este momento desde la ciudad de Cali, muy contento y con mucha gratitud de poder estar en este espacio tan bonito. Bueno, Andrés, entonces vamos al grano. Ya escuchábamos a Dora con su maravilloso testimonio, pero bueno, para comenzar a hablar de este tema, yo quiero saber, Andrés, cuáles fueron esos motivadores, cuáles fueron esas brechas o cuáles fueron esas situaciones que se pudieron identificar, pero que llevaron a pensar a formación y capacitación de Cenipalma en que había necesidad de construir un programa como este, el programa de Maestros Palmeros. Pues encontramos varios insumos, ¿cierto? Por un lado teníamos un insumo bien interesante que era el estudio de cierre de brechas de capital humano, que se habían hecho ya hace un par de años por parte de Cenipalma, Fedepalma y la firma Oportunidad Estratégica. Allí ya se habían identificado cosas muy interesantes y bueno, había una clara identificación de que la oferta de mano de obra a nivel país y especialmente para la zona oriental, pues era muy baja en relación a las necesidades que tiene el sector, específicamente a nivel de cultivo y planta de beneficio. Y también se encontraba que había una alta rotación. No solo era difícil conseguir estos cargos operativos a nivel de cultivo y planta, sino que una vez se consiguen, rotan demasiado entre las empresas, pero también hacia otras empresas de otros sectores a nivel nacional. También en las exploraciones que se hacían desde formación y capacitación, los diferentes escenarios como los comités agronómicos, los congresos, pues se escuchaba una voz viva de que había que hacer algo para poder pensar cómo buscarle alternativas y soluciones a esa problemática de que no hay mano de obra para trabajar en el cultivo de palma y en varias labores de la parte de planta de beneficio. En esencia no había gente,
pero también la gente que había parecía que no tenía todas las competencias y las habilidades que se requieren para hacer un cargo. En Palma los cargos son de mucho esfuerzo físico, son cargos que no son fáciles de desempeñar y por lo tanto aprenderlos parece sencillo, pero ya hemos visto que no es tan simple como siempre hemos pensado. Entonces también había un vacío alrededor de esa parte metodológica, cómo enseñar a las personas, cómo lograr ese desarrollo de competencias para que tengan un buen desempeño, una buena eficiencia. Finalmente eso tiene un impacto en los costos, pero también un impacto en las mismas personas, que ellos sientan que aprendieron y que se quedan en el sector una vez entran y no se vayan nuevamente porque es lo más doloroso. Andrés, muy interesante lo que nos comenta y vemos cómo es de fundamental esa reducción de brechas entre lo potencial y lo real que podemos hacer en nuestros cultivos y plantas de beneficio. Nuevamente déjeme saludarlos, ya que es un placer para nosotros contar nuevamente con usted en este tipo de espacios, y mi pregunta va dirigida hacia cómo fue el proceso de acercamiento y de trabajo con la dirección de las empresas participantes para garantizar el éxito de este programa y quiénes estuvieron involucrados dentro de todo este proceso. Hola Anderson, nuevamente, un gusto saludarte. Y pues fíjate que tú has dado con la pregunta, como se dice, la pregunta del millón. Nosotros nos hicimos esa pregunta con Juan y el equipo en su momento, y creo que ese fue el principal reto. ¿Cuál era la estrategia de abordaje en las empresas pues para que esto funcionara? Porque pues en una mirada simple pues uno puede decir, no, pues es una metodología para entrenar operarios, pero esto iba más allá, ¿cierto? Como tú lo has dicho, pues es como llegamos a esas empresas, a esas direcciones, y aquí estuvimos detenidos un buen tiempo pensando, botando corriente, consultando, y creo que fue el punto álgido del proceso. Afortunadamente creo que encontramos la respuesta después de mucho tiempo de pensar, de analizar, de discutir. Yo creo que el punto clave fue que identificamos unos actores y no solo un actor. Entonces, para poder llegar a las empresas, el actor clave de comunicación son todos los líderes, directores o responsables de los departamentos de gestión humana, quien aprovecho para enviarles un saludo muy especial. Creo que hacen una labor muy bonita y un esfuerzo tremendo el que hacen día a día por apoyar a las áreas misionales, ¿sí? Y con ellos empezamos a abordar, pero dijimos, bueno, ellos son los llamados a concertar los planes de formación y capacitación en las empresas, pero hay otros actores que son importantes, y allí es cuando pensamos en las áreas misionales con los directores agronómicos o directores de procesos o jefes de campo, ¿cierto? Porque finalmente son ellos quienes son los responsables directos del liderazgo y el manejo de los operarios de campo, en este caso de cosecha y polinización. Entonces los involucramos a ellos también en la estrategia, y también nos hacía falta un tercer actor, y todo eso lo identificamos también con un taller muy interesante que hicimos como parte del proceso, y son los gerentes, ¿sí? Porque los gerentes finalmente son quienes toman las grandes decisiones que involucran costos, inversiones nuevas sobre todo. Así que creo que el abordaje fue hacia estos tres actores de manera conjunta, siempre buscando escuchar las necesidades de cada uno de estos actores, pero finalmente la estrategia fue escuchar sus necesidades y buscar como ese punto de convergencia para que pues no perdiéramos de vista que aquí la prioridad son las personas que aprendan a hacer unas labores y que cada uno de ellos podía contribuir a ese objetivo, ¿cierto? Cada uno desde su rol, pero era un trabajo articulado, no lo podíamos hacer solo con alguno de ellos, era con los tres de manera conjunta. Y creo que eso fue clave, el mantener la comunicación desde el principio hasta el final con los tres actores, siempre en los mismos espacios, es necesario y es fundamental, porque si alguno de ellos queda por fuera en alguna etapa del proceso, nada, el puente queda allí roto y luego volverlo a construir no es fácil. Entonces creo que ese fue lo clave, que se comprendiera la estrategia, cuál era el propósito de esto, cuáles eran los beneficios para cada una de las áreas, y que al final era una necesidad sentida porque pues si no tenemos operarios para trabajar, el área de recursos humanos simplemente pues no puede contratar la gente porque no hay a quien contratar, pero si ellos lo contratan y no son debidamente entrenados, pues en el campo las labores no se hacen con calidad, con las eficiencias requeridas, y si esto es así, pues las gerencias finalmente le van a reportar unos costos muy altos que a su vez ellos reportan a las juntas directivas. Entonces, como tú lo mencionaste, es una cadena, pero también es un trabajo articulado. Y creo que allí se centró como el punto álgido de la estrategia que se ideó con Juan a la cabeza de formación y capacitación, y creo que fue como parte del éxito del proceso. Y yo quiero resaltar un poco dentro de lo que dice Andrés, algunos elementos. Yo siento que el compromiso
de la alta dirección, en este caso de las gerencias, es crucial, es de lo más definitivo pues para asegurar unos buenos resultados, pero también, y antes qué bueno que lo mencionaste, resaltar la labor de gestión humana. En ocasiones, desde las actividades misionales, estoy refiriéndome a cultivo y planta de beneficio, pues no se logra tener una muy buena comunicación con gestión humana, entre pues, campo, planta y gestión humana. A ratos como que no hay una muy buena comunicación, pese a que se están buscando los mismos resultados. Pero qué bueno, Andrés, que nos acabas de confirmar que esa sinergia que se genera entre estas tres dependencias, pues resulta ser un elemento potenciador de este programa. Me estoy refiriendo pues a la alta dirección, a gestión humana y a los procesos misionales. Qué bueno eso, saber que ese primer elemento de compromiso por parte de los tomadores de decisiones estratégicas juega un papel muy importante dentro de Maestros Palmeros, que no es solamente una labor de una persona con aptitud para enseñar, sino que detrás de ese programa hay todo un esfuerzo y hay una decidida participación y compromiso de estos tomadores de decisiones. Pero Andrés, también sabemos del esquema de este programa, hay dos componentes muy importantes, y me estoy refiriendo como a los componentes técnicos. Hay unos planes de entrenamiento y hay unos planes de seguimiento. Yo quisiera que nos contaras un poco sobre estos dos tipos de planes. ¿Qué nos puedes contar sobre los planes de entrenamiento y los planes de seguimiento? Es donde está consignado cómo es el proceso para el caso de la cosecha, corte de racimos, que fue uno de los procesos en los que se desarrolló el entrenamiento y polinización artificial. Pues allí está descrito, se parte de la competencia, ¿cierto? ¿Qué competencia, qué quiero que aprenda a hacer el operario? Para el caso de los cortes de racimos definimos 4 o 5 competencias. Posteriormente, para cada competencia, una serie de actividades, ¿cierto?, que se asocian y se derivan de esa competencia, porque yo quiero que el operario aprenda a hacer algo, y para que aprenda a hacer algo tiene que hacer estas 3 o 4 actividades para cada competencia. Y cada una de esas actividades posterior tiene un paso a paso, una descripción ya muy específica. Tal vez en cosecha y polinización salieron 20 pasos para los operarios, a través de los cuales se hace toda la labor. Y cada paso tiene una descripción técnica con todas las especificaciones de cómo hacerse. Voy a poner un ejemplo, la competencia del alistamiento, aprender a alistar y manejar la herramienta, pues nos dice cómo se afila la herramienta, cómo se alista, cómo se prepara, luego cómo se usa. Entonces, allí es donde están los planes de entrenamiento consignado, todas las descripciones técnicas, especificaciones, recomendaciones de uso, manejo, todo lo que queremos enseñarle al operario. Y también ya aquí juega un papel importante, es una cosa es todo lo que yo escribo, pero ahora cómo lo llevo a acción con los operarios, y creo que allí fue otro de los puntos claves del proceso, y simplemente lo que hicimos, y aquí quiero aprovechar para saludar a Brigitte Gañán, que nos dio una mano acá con su experticia en la parte didáctica y metodológica, porque ella nos orientó un poco cuál era esa parte metodológica. Pues teníamos claro lo técnico, lo logístico, y allí creo que hubo un punto clave de éxito, porque, pues, ¿cuál fue la sugerencia que nos dio Brigitte? Venga, arranquemos de la parte que genera las mayores emociones, las mayores sensaciones en las personas. Es decir, arranquemos en el caso de cosecha, vamos a cortar. Claro, uno diría, pero ¿por qué vamos a empezar a cortar racimos si es que la persona no sabe cortar? Es una persona que viene a trabajar en un restaurante en un municipio, es un guardia de seguridad que trabaja en una empresa de seguridad, y ¿cómo así que lo primero que hago es entregarle un palín o un gancho malayo para que empiece a cortar? Uno pensará que lo primero que tiene que hacer es contarle alrededor de la palma, cómo es el cultivo. No. La sugerencia fue, arranquemos con la acción, las personas van a empezar a cortar, cuando empiecen a cortar empiezan a descubrir que no saben cortar y que para saber cortar hay que saber afilar la herramienta. Entonces les vamos a enseñar a afilar la herramienta. Y cuando aprenden a afilar la herramienta, pues ya saben que la van a usar, pero tienen que pararse de una manera adecuada. Tienen que tener una postura, tienen que tener, sí. Entonces al siguiente día les vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con la postura y la ubicación frente a la palma. Luego de esto, pues la persona tiene que saber cuáles son los racimos que va a cortar. Allí aprovechamos y les enseñamos cuáles son los criterios o punto óptimo de cosecha. Entonces, el plan de entrenamiento incluye ya la parte metodológica, que es ese aprendizaje, aprender haciendo, aprendizaje también como por descubrimiento. Así fue para polinización. Y creo que, pues, muy chévere, como lo dijo en su momento Dora, aquí fue clave el papel de ellos, de los maestros palmeros, porque nosotros todo esto que acabo de contar lo documentamos en las empresas. Fuimos y observamos cómo el maestro palmero que seleccionamos hacía la labor, y en base a lo que ellos hacían en cada empresa fue que describimos todos los pasos y actividades que yo les conté, y las competencias sí las definimos, digamos, desde Cenipalma como
a nivel sectorial lo que se quiere. Y por otro lado, Juan, pues te cuento que ya lo que tiene que ver con el plan de seguimiento, ese era como el termómetro, ¿cierto? Entonces el operario llega por primera vez y lo primero que hacíamos ya en la acción, en la parte de ir con ellos al lote, era aplicarle una evaluación. Esa evaluación inicial nos decía cómo estaban sus desarrollos de competencias, qué tantas actividades él hacía bien, hacía regular, las hacía mal, porque el seguimiento nos permitía entender eso. Y esa mirada inicial es el punto de partida para saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y dónde debemos enfocar y hacer énfasis. Entonces, ese seguimiento se hace antes de aplicar los planes de entrenamiento, durante y al final. Y eso nos dice cómo es la evolución, si están desarrollando las competencias, adquiriendo las habilidades. Y al final del último día de entrenamiento, para el caso de cosecha y polinización estuvo alrededor de 5 días, hacemos una evaluación final y eso nos dice, bueno, están bien o ya viene una etapa posterior en la curva de aprendizaje donde hay que seguir insistiendo, pero más o menos pues es como se abordó y se desarrolló tanto los planes de entrenamiento como seguimiento, ya vino formatos, documentos, pero digamos que en la práctica eso fue lo que se hizo a través de los maestros palmeros. Todo lo que yo estoy contando lo diseñamos, pero en la práctica fue Dora y los otros 3 maestros palmeros quienes ejecutaron todo con nuestro acompañamiento y la orientación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre cuál fue la duración de este entrenamiento y cómo nos fue con esa duración? Esa pregunta nos la hicimos muchas veces. ¿Y cuál es el número de días que se requiere para que un operario desarrolle las competencias, habilidades y conocimientos suficientes para cortar racimos en palma adulta y para hacer polinización artificial? Discutimos mucho, aquí tuvimos un insumo muy valioso y nosotros Cenipalma diseñó una entrevista en profundidad, un cuestionario, en el cual una de las preguntas que estaba orientada a conocer cómo era la experiencia previa de las empresas en estos procesos de entrenamiento, ¿sí? Cómo lo hacían ellos antes de que nosotros hiciéramos este planteamiento. Una entrevista bien interesante. Dentro de muchas cosas se evaluó esta sección de cuál era esa experiencia previa. Y allí recuerdo mucho que encontramos una variabilidad en ese tiempo. Es decir, habían empresas que solo dedicaban 2 horas a entrenar un operario, como habían empresas que dedicaban 1 día, 2, 3 días y hasta 12 días para entrenar un operario. Entonces, cuando vimos esto con Juan dijimos, wow, aquí hay una brecha y una variabilidad tremenda. Ya teníamos un insumo. Dijimos, no puede ser ni tan corto, porque evidentemente, bueno, ya a mí también la experiencia me lo decía que un operario para que aprenda a cortar racimos en un día es muy difícil. Pero también dedicarle muchos días, pues empieza a ser muy costoso. Claro. Y nos podemos desanimar. Por consenso dijimos, en este piloto hagámoslo que sean 5 días para cosecha y 5 días para polinización. Ojo que cosecha solo corte racimos y polinización, si es todo lo que es la polinización artificial. Entonces al final son 5 días, creo que esa fue una apuesta ganadora porque fue como un intervalo intermedio y bueno, al final creo que se logra, o sea, la gente logra adquirir las habilidades y conocimientos para hacer ambas labores. Otra cosa es que adquiera la destreza, porque la destreza ya involucra rendimiento, pues eso requiere más días. Yo sí quiero aclarar, pues contarles a todos que la persona que nos asesoró o que tuvo unas asesorías muy importantes en torno al tema metodológico y educativo, Brigitte Gañán, es responsable de estrategia didáctica, ya ha estado en este programa, también es presentadora de este podcast y también estuvo como invitada cuando estuvimos hablando de acreditación de idoneidad y acreditación sectorial. Anderson, estoy seguro que tiene más preguntas. No, muy interesante todo lo que nos comentas, tanto Juan como Andrés. Vemos que todos los actores de la cadena se involucraron, principalmente el apoyo de la alta dirección de las empresas participantes, pues fueron con quienes se realizaron las jornadas en las que cada maestro palmero tuvo la oportunidad de entrenarse y entrenar un grupo así de trabajadores en polinización y cosecha. Entre ellos se incluía personal sin experiencia y personas con experiencia pero que no habían recibido entrenamientos específicos. Andrés, ¿tienes resultados que nos puedas compartir respecto al desempeño del personal operativo luego de recibir estos entrenamientos? Anderson, claro que sí. Creo que esto era parte crucial y era al final, después de todo este proceso que hemos compartido hoy y que Dora también compartió pues de manera tan inspiradora su experiencia, era eso, entender si de verdad las personas adquirían las habilidades y competencias que planteamos, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue al final, como les conté con este formato de evaluación de seguimiento, pues definir y evaluar en el último día, en el 5.º día, cómo les había ido. E hicimos en la siguiente semana ya el maestro palmero, él solo,
hizo una evaluación por 5 días más, que es lo que llamamos pues ya la curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo quisiera compartirles, y es algo que recuerdo mucho, lo discutimos con los maestros palmeros, con todo el equipo en su momento en Cenipalma, y pues es una conclusión, pero también es un llamado a toda nuestra audiencia en las plantaciones, en los cultivos de palma, a que le demos una mirada importante a esto, y es en torno a todo lo que tiene que ver con el alistamiento y manejo de la herramienta. Nos dimos cuenta, teníamos 5 competencias, una de las competencias era aprender a lo que tiene que ver con el alistamiento, manejo y manipulación de las herramientas, cuchillo malayo y todo el dispositivo de polinización. Y lo que encontramos es que fue la competencia en el que la evaluación inicial más les costaba saber hacerlo, y al final también les costó un poquito. ¿Y por qué? Porque aunque parece que un cuchillo malayo es muy simple, pues él tiene cosechar un racimo es un arte. Yo lo defino como un arte, no hay una manera científica de describir cómo se hace, porque hay unos temas técnicos, pero también hay unos temas de postura, cómo me paro frente a la palma, cómo ubico el gancho allá, de acuerdo a la filotaxia de la palma, y allí es donde la gente más falla, para el caso de la cosecha. No se hacen las inspecciones preoperativas y las herramientas pueden fallar en el camino. Cuando una herramienta falla a mitad del día, pues la persona pierde eficiencia, pierde productividad laboral, ¿cierto? Entonces creo que esto lo recuerdo mucho a nivel de cosecha, y para polinización incluso fue muy marcado. Casi que el 50% de los participantes, tanto en cosecha como en polinización, les fue muy regular en esta competencia al iniciar. Para rescatar cosas muy positivas, para el caso de la polinización, digamos que la identificación de la fenología, uno siente que es más difícil, pero no, la gente lo aprende a hacer bastante bien, siempre y cuando se haga como se hizo en el programa, con maestros palmeros que usan su misma terminología, con los cuales desarrollan mucha confianza en esa pedagogía, porque cuando lo hacemos desde la mirada profesional a veces nos enredamos demasiado y usamos tantas cosas técnicas que la gente se abruma y no logra entender. Entonces creo que esas cosas como para rescatar, como sorpresa el manejo de la información, que pensamos que era una de las competencias donde más trabajo les iba a llevar, ¿no? Mire que la gente, a pesar de que teníamos unos perfiles en porteros y operarios de polinización diversos en su formación académica, lo saben hacer muy bien, saben reportar muy bien los racimos que cortan, las inflorescencias que polinizan. Entonces a veces uno va con una idea, pero el operario tiene otras necesidades, y fue lo que fue orientando poco a poco el maestro palmero. Entonces, como para compartir esos dos resultados. Un reto muy grande lo que tiene que ver con el manejo de las herramientas, desplazamientos en los lotes, ubicación, orientación, pero saben hacer muy bien lo que tiene que ver con el reporte de información. Allí las empresas ya usan dispositivos, tecnología, en el caso agrícola les ayudó mucho, y en el caso de Palmasol con Tempoil, pues ellos manejan, aunque es un formato físico muy simple, la gente lo sabe usar bien. Digamos que para compartirte eso, Anderson, recuerdo como el desempeño y los resultados. Pues Andrés, yo quiero tomar un poco lo que acabaste de decir, o una frase que me dio mucho sentido, que se refiere a que cosechar o polinizar es realmente un arte. Es decir, que no tenemos una descripción científica detallada de cómo realizar estas labores, y por eso obviamente pues se explica el énfasis que se tiene en estos detalles operativos, en estos detalles técnicos. Pero me llama la atención por qué resulta tan importante para el programa de maestros palmeros involucrar temas educativos como los de pedagogía para adultos o andragogía, también técnicas básicas de entrenamiento, y 2 temas que me parecieron, me llamaron poderosamente la atención, que son aquellos relacionados con retroalimentación efectiva y liderazgo para maestros palmeros. Andrés, desde tu experiencia, no solo como persona que estuvo al frente de esta prueba piloto, sino como profesional que ha estado al frente de las operaciones de campo, ¿por qué estos temas educativos de entrenamiento, de retroalimentación y de liderazgo son importantes? ¿Qué tanto valor generan para una empresa tener maestros palmeros con estas habilidades? Yo siento que esa necesidad de hacer esa actualización técnica en la parte de liderazgo y pedagógica con los maestros palmeros era muy importante, porque ellos son expertos, todos los maestros palmeros, y creo que cada empresa del país tiene un maestro palmero allí. Falta visibilizarlo y empoderarlo, pero ellos pues son personas entre 7 hasta 14 años de experiencia haciendo esa labor operativa. Entonces la experticia que tienen a nivel operativo, esos detalles que conocen de la labor, en el manejo de la herramienta, cómo hay que desplazarse dentro de los lotes, cómo buscar racimos, en el caso de la polinización, cómo se usa la herramienta adecuadamente, ¿cierto? Cómo se aplican esa mezcla, las inflorescencias, pues eso ellos lo conocen
de manera experta y de hecho documentamos el proceso con base a lo que ellos saben hacer en sus empresas. Sin embargo, sentíamos que podíamos aportar algo desde la parte metodológica, ¿cierto? Porque tratamos de que las empresas les hicimos unas sugerencias, ellos escogieron personas con vocación, que les gusta enseñar, como bien escuchábamos ahora, es apasionada por enseñar y ayudar a los demás, y ese era el perfil del maestro Palmero. Y pues al final lo que hicimos fue fortalecer como esa parte metodológica, cómo enseñar, ¿sí? Hay un proceso para enseñar, para que todo ese gran conocimiento y experticia que ellos tienen lo logren entregar a las personas que no saben hacer la labor de la mejor manera posible, ¿sí? Y por otro lado, la parte de liderazgo, pues bueno, sentíamos que la parte de comunicación efectiva, pues porque siempre allí al enseñar hay un diálogo entre el maestro y el operario, quien está aprendiendo, hubo como una sesión corta donde trabajamos eso para que ellos entendieran que era muy valioso saber comunicar los mensajes a las personas, saber que pudieran darse a entender esa gran experticia que ellos tienen. Y bueno, una parte fundamental de un líder es retroalimentar. Uno siempre, y más en el caso de la labor que ellos iban a hacer, pues todo el tiempo, como tú lo dices, era algo que se iba haciendo. Entonces, el operario iba haciendo, el maestro Palmero lo observaba, luego le enseñaba, le hacía un ejercicio demostrativo. Luego nuevamente el operario empezaba a practicar y luego el maestro Palmero va orientando, enseñando y pues todo eso finalmente es hacer una retroalimentación efectiva, que sepamos corregir, porque hay que corregir en el camino las cosas que no se están haciendo bien, hay que reconocer cuando hay grandes logros, entonces pues sentíamos que era importante. Yo, como tú lo dices, lo viví y pues no hay nada más que le llene el corazón de orgullo a una persona que cuando lo felicitan por cumplir un logro, que lo reconozcan por hacer bien las cosas y que le sepan enseñar y le sepan corregir. Entonces creo que esos tres ejes fueron fundamentales, la parte pedagógica, la parte técnica y la parte de liderazgo, sin llegar a que eso fuera una cosa tan robusta, pero sí esos elementos esenciales. Andrés, quisiera saber qué piensas, cuáles fueron los aprendizajes generales y los retos que dejó la implementación de todo este piloto. ¿Qué recomendaciones quedan para las empresas que quieran implementar este tipo de programas en el futuro? Gracias, Anderson. Los aprendizajes, yo creo que el número uno, como tú lo mencionabas y lo hemos discutido, es que todas las empresas tienen un maestro Palmero. Allí tienen una persona experta que sabe hacer la labor, ¿verdad? Hay que potenciarlo, hay que empoderarlo y eso es lo que este programa hace, por un lado, para que él pueda transmitir a los colaboradores que no tienen experiencia, ¿sí? Otro aprendizaje es que pues no necesariamente siempre tenemos que contar con agentes externos para los entrenamientos. Creo que las empresas tienen la capacidad instalada para hacerlo y eso es súper importante porque pues sabemos que llevar una empresa externa, una empresa de Palma que siempre está distante no es nada fácil, así que saber que contamos con los recursos y las capacidades y la metodología facilita mucho la vida para hacer estos entrenamientos. Entonces lo miraría de esa manera. Recomendaciones, aprovechar esta bonita oportunidad. Creo que desde Cenipalma se capitalizó muchos esfuerzos que se venían haciendo de manera aislada en el sector y ya hay algo concreto con lo cual se pueda trabajar, que se articulen mucho las áreas de gestión humana con las áreas misionales y la gerencia. Creo que los departamentos de gestión humana hacen una labor muy valiosa y creo que escucharlos y darles el valor a lo que ellos hacen es fundamental y creo que eso ha venido cobrando mucha importancia estos últimos años que hemos sufrido tanto por la baja oferta de mano de obra. Creo que esa será como una recomendación general y que disfruten y aprovechen este insumo. Si bien es promisorio, creo que tiene mucho potencial para que se siga consolidando y siga mejorando en el camino para que dé muchos frutos. Andrés, pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. No solo porque estuviste al frente del programa de Maestros Palmeros en su prueba piloto, sino porque sos reconocido en el sector, un profesional con amplios conocimientos, no solamente desde el conocimiento teórico, sino desde la práctica. Es muy inspirador que nos estés contando sobre las potencialidades de Maestros Palmeros. Y
para aquellas personas o empresas palmeras que quieran incorporar o que quieran implementar el programa de maestros palmeros en sus empresas, en sus lotes, pues les pido que se contacten con su extensionista, con la gente de la asistencia técnica. Contáctense con ellos nos van a contactar a nosotros y como siempre Cenipalma va a estar allí, porque la razón de ser de Cenipalma son todos los productores y yéndole bien a Cenipalma, a los palmicultores, pues le va muy bien a Cenipalma. Como ustedes saben, el tiempo en el podcast es corto. A todos ustedes, pues recuerden seguir escuchando Palmeros en Acción en su plataforma de podcast favorita. También quiero darle un agradecimiento muy especial a Dora, nuestra primera maestra palmera, y a todos los otros 3 maestros palmeros que tenemos hoy en día en el país, iniciando por la zona oriental. Y bueno, de esta manera me quiero despedir. A todos ustedes muchas gracias y recuerden seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Palmeros en Acción es el podcast de la palmicultura colombiana. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.